Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del buen amigo, el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, con quien vamos a hacer una especie de análisis y perspectiva de la economía dominicana 2023. Buenos días, Ivanhoe. Gracias por invitarme nueva vez, Héctor, a tu programa, probablemente uno de los últimos del año 2023. Y ciertamente, como dices, es una buena oportunidad para pasar balance, ¿no?, de lo acontecido en este año. Así que faltan prácticamente 2 semanas para que concluya el año. Yo creo que ya es bueno tener una idea más o menos, qué sé yo, como dicen ustedes, la cifra provisional. Sí, sí. De qué, por dónde andaremos la economía, qué es lo que le ha retado, le ha trabado en lo que ustedes llaman su crecimiento potencial. Bueno, en primer lugar, porque ha resultado ser un cambio sin menudo. Esto quiere decir que las autoridades habían estimado inicialmente que el desempeño económico para este año iba a ser de 4.75. Luego la han reestimado varias veces, 5 veces, y la última se ha situado en 2.5%, que es la más reciente, basada en los resultados reales de la economía de enero-octubre, es decir, de los primeros 10 meses del año, que creció en forma acumulada en 1.9%. Este 2.5%, que es la última reestimación, de llegar a acontecer, estaría quedando por debajo del crecimiento potencial de la economía, que es de alrededor de 5.5%. Eso por un lado. Y por otro lado, estaría quedando por debajo de las reestimaciones precedentes, que fueron 4, que la situaban en la penúltima en un 3%. Es cierto que en estos últimos días, la CEPAL, por ejemplo, ha reestimado su proyección al cierre del año 2023 para la economía dominicana hacia la baja, de un 3.7 a un 3.1. Pero por encima de la del Banco Central y la del Ministerio de Economía. Yo creo más en el dato del Banco Central y del Ministerio de Economía porque ellos tienen información más fresca. Ellos son los que le proveen información, base de datos a los organismos internacionales. Yo pienso que, siendo optimista por el lado oficial, este crecimiento a lo más que pudiera llegar a 2.7%. Y aún llegase a 2.7%, y más aún si es 2.5%, este crecimiento sería de naturaleza negativa para los consumidores y para la población en general. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que, en el mejor de los casos, la inflación va a registrar alrededor de un 4% de tasa de inflación, lo que significa que la inflación es más alta que el crecimiento real de la economía, el proyectado, que es 2.5 y en el mejor de los casos 2.7%. Entonces ahí te estaría dando un número negativo de un menos 1.5 o menos 1.3 para los consumidores, porque el crecimiento económico no ha sido capaz de sobrepasar el incremento de los precios. Ese es el fundamento por el que yo digo que este es un cambio sin menudo. Es decir, las autoridades habrían prometido un crecimiento sostenido de la economía en la promesa de cambio, pero para el dominicano de a pie, ese crecimiento, tanto del año pasado como de este año, que es menor que el del año pasado, no le llega al consumidor final, no le llega a los sectores de menores ingresos. Mira, el 70% de la población que labora tanto en el sector formal e informal de la economía dominicana recibe ingresos de la economía dominicana por debajo del costo de la canasta básica familiar. De los primeros la promedio. No, de los primeros quintiles. Estoy hablando de alrededor de unos 25.000, 26.000 pesos. Lo que significa entonces que la mayoría de la gente, ¿no?, que gana, ¿cuánto es el salario mínimo actualmente en su escala mayor? Alrededor de 24.000 pesos, ¿no? Tal vez unos pesos más. Por lo tanto, el costo de la canasta básica familiar, el más bajo, está por encima del ingreso más alto
del ingreso nominal más alto de los trabajadores. Y el 70% de la población que elabora en ambos sectores, formal e informal, recibe ingresos monetarios por debajo de ese monto de 25.000. Entonces, como puede ver, esa es la razón por la cual el ciudadano común dice, bien, las autoridades hablan de crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no me llega a mí. Y es verdad, tiene fundamento, no le llega porque aún creciendo la economía, el 70% recibe ingresos por debajo del costo de la canasta básica familiar e incluso por debajo del salario nominal mayor establecido por ley y por resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces, estamos frente a una situación que yo le he denominado un cambio sin menudo, porque lo que cambia no le favorece al dominicano de a pie, sino que el ingreso sigue concentrado en pocas manos. Pero no será, bueno, ahí entra el tema de la redistribución. Del ingreso. Del ingreso, por supuesto, que entonces, por supuesto. Si se utiliza el salario como instrumento principal, entonces no está funcionando bien. No, por supuesto que no, y más en un ambiente de incremento de precios. Mira, la tasa de inflación de los alimentos, que es aproximadamente un 33% de la cantidad de bienes y servicios que conforman la canasta básica familiar, la de los alimentos. Es el grupo de más ponderación. Exactamente, es el grupo de más ponderación, alimentos y bebidas no alcohólicas, así se denomina. ¿Usted sabe cuánto ha crecido en este año, a noviembre del año 2023? Más de 7%. ¿Cuánto es la meta de inflación? 4%. Me dirán, bueno, es que la inflación general ronda el 4%, pero la de los alimentos, que es la más sensible para todos, no importa el nivel de ingreso, pero peor aún para los de bajos ingresos, es de un 7%, más del 7% en lo que va de año. Probablemente llegue hasta el 8% al cierre del año. Entonces, si usted suma los anteriores incrementos de precios desde agosto del 2020 acá, eso da alrededor de 32.5% de inflación en los alimentos acumulada. Esa es la razón poderosa para que la gente esté inconforme frente al estado situacional que ha tenido que vivir en este año 2023, que ha sido un año malo para la población dominicana. Y es malo porque, mire, el Banco Central, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, todos los organismos competentes del área económica no acertaron en cuanto a la estimación del crecimiento económico. Este va a ser el crecimiento económico más bajo de los últimos 14 años, que es mucho decir. Entonces, este crecimiento pírrico que va a tener la economía dominicana para el año 2023... No, en el 20 fue el más bajo. No, es que el 20 no es comparable. El 20 es un año atípico. Menos 6.7% es un año atípico por todo lo que conocemos, ¿no? Pandemia, cierre de la economía local, cierre de la economía mundial en términos parciales. Hay un sinnúmero de causales que lo explican. Yo lo saco del análisis. Okay. Y eso es válido para cualquier variable, no solamente para la del PIB. Entonces, no solamente ha tenido este revés el año 2023, el tema de que la economía ha sido la más mala en los últimos 14 años, sino también en términos de la tasa de interés. Mire, el Banco Central y la Junta Monetaria han tomado varias medidas para descender la tasa de política monetaria, desde 8.5% hasta un 7%. ¿Y qué ha pasado con la tasa de interés en los bancos? Bueno, que la tasa de interés de los bancos hoy día, de esta semana, esta tercera semana, finalizando la segunda semana de diciembre, la tasa de interés activa promedio ponderado ronda casi el 14%, más alta del 12 punto y pico por ciento que estaba cuando se inició a descender la tasa de referencia del Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha habido lo que se denomina, o denominamos nosotros en economía, el efecto transmisión. No se ha producido. Es decir, la invitación que le hace el ámbito monetario al sistema bancario, a los agentes económicos, de que la tasa de interés debe bajar, y por eso nosotros la estamos bajando,
No, eso no ha acontecido. Me gustaría que nos hiciera alguna explicación de por qué esa resistencia, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Ivanhoe N.G. Cortiña. Yo te pregunté al despedir el segmento anterior que a qué se debe esa resistencia en las tasas de interés de los intermediarios monetarios, como le llaman ustedes, si la señal que da la autoridad monetaria es hacia la baja, porque ha venido tumbando su tasa de referencia, que tuvo el punto más alto de los últimos tiempos en 8.5 y la ha tumbado 150 puntos básicos, está en 7%. Entonces debía ir la otra en la misma proporción. Hacia la baja, pero no ha ocurrido. Para mí hay tres razones que explican ese fenómeno atípico. Atípico porque la teoría económica prevé que eso acontezca. Usted baja la tasa de política monetaria y debe bajar la tasa de interés en el sistema bancario. Eso lo dice la evidencia internacional, incluso la local, pero ahora no ha ocurrido. Pero cuando no ocurre hay razones que lo explican. Para mí hay tres razones. La primera es que los agentes bancarios muy probablemente se están cubriendo o de menores rentabilidades en el pasado reciente o de una proyección de menores rentabilidades en el presente y en el futuro cercano. Y entonces se están protegiendo y no están reduciendo su tasa, sino que la mantienen más alta para tener un margen de una tasa de beneficio mayor para ellos. Un colchoncito están haciendo. Un colchoncito. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que probablemente ellos tengan expectativas inflacionarias. Y una razón de peso para el que maneja el dinero líquido, y los bancos manejan el dinero líquido, tanto el de nosotros como el de ellos para prestarlo. Entonces, cuando hay expectativa inflacionaria, obviamente la inflación impacta en el valor real del dinero. Y de ahí que toman una postura, digamos, conservadora. Y la tercera razón es que probablemente también tengan expectativas de mayor depreciación de la moneda. Que en las últimas semanas se ha acentuado cuando habíamos tenido, digamos, una estabilidad cambiaria muy buena, hasta de apreciación del peso dominicano. Pero ahora ya se observa una depreciación del peso dominicano que ya debe rondar en lo que va de año 1.8, 1.9%, que no es malo ese porcentaje, pero contraviene algunas expectativas, ¿no? Y incluso para el año 2024, el presupuesto que va a empezar en enero prevé una depreciación por encima del 60%, 60 puntos y algo, 60 puntos y algo de pesos por dólar, ¿no? Lo que significa que unos 300 puntos, porque está como en 57 por ahí. Sí, 57.25 debe andar hoy en esta semana, cerrando esta semana. Por lo tanto, esas son las tres razones que yo entiendo que subyacen en la postura que han tenido los bancos frente al manejo de la tasa de interés. Y estoy basándome en datos reales, no es un juicio de valor. Yo estoy acompañando, dando una explicación en torno a estos datos reales que están ahí, que se pueden comprobar sin ningún tipo de esfuerzo, porque las mismas autoridades lo tienen publicado en los portales de sus instituciones. ¿Sabes que yo me he dado cuenta, y no es de ahora, de hace, qué sé yo, una década, si quiere, para decir un número más o menos, que usualmente hay los supuestos presupuestarios, los supuestos económicos que se utilizan para
para proyectar la finanza pública, para el presupuesto, tienden, en el caso del petróleo no, porque ahí son otra cosa, pero en cuanto a la tasa del dólar, a veces tiende como la parte fiscal a prever una tasa mayor que la que en realidad termina. Y nunca se han cumplido, han quedado siempre por abajo. Y yo creo que una vez que hubo hasta cierto disgusto con la parte de la política monetaria, me decía, bueno, pero me están proyectando el gobierno que está diciendo que la tasa será en tal o en el nivel y Mira, entonces crea expectativa en los agentes económicos. tú tienes razón, Héctor. Y en el caso de ahora, que es el caso coyuntural, yo pienso que hay una variable que está incidiendo en el nerviosismo cambiario, es el hecho de que el déficit fiscal de este año 2023 va a cerrar más alto de lo que originalmente se había previsto. Probablemente llegue hasta el 3.3%, que es mucho más alto del 3% que se había estimado originalmente. Y eso es una señal que los agentes económicos toman nota para el tema inflacionario, para el tema del endeudamiento y para el tema de las tasas de interés también. Entonces, esa es una variable que puede estar explicando ese fenómeno que se produce en torno a el tipo de cambio. Tú citaste un tema ahí que es poco el tiempo que tenemos, pero que siempre es como muy llamativo, es el tema del endeudamiento, el presupuesto que está todavía en el Congreso en espera de aprobación final, tiene un alto nivel, diría yo, de pago de los intereses, el costo de la deuda, como que ya está llegando no sé, a algunos niveles de alguna luz, de stop. Mira qué buena pregunta me haces y me formula, porque me va a permitir articular la siguiente respuesta. Por suerte, la sociedad dominicana tiene la esperanza de que el partido que yo represento, que es la Fuerza del Pueblo, tenemos vasta experiencia en el manejo de crisis y con éxito. La última, la del 2004, la local, 2003-2004, cuando heredamos la crisis bancaria, y en el campo internacional, la última, que es la de la crisis financiera de los subprime, 2007, 2008 y 2009. 2009 por ahí. Ambas las supimos manejar de manera brillante, liderada por Leonel Fernández. Ahora, con este tema del endeudamiento y del servicio de la deuda pública que usted apunta, ¿usted sabe a cuánto va a ascender el monto total para los próximos 4 años del servicio de la deuda pública del sector no financiero? 35.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra lo suficientemente grande como para que el destino del país esté en manos de gente conocedora de estos temas. Porque estamos dando una cifra, ofreciendo una cifra que le va a ejercer una presión enorme al manejo presupuestario y que le va a reducir en forma significativa el espacio fiscal y al mismo tiempo va a debilitar la consolidación fiscal, que va a quedar muy afectada en este año 2023 por el hecho de que estaría cerrando cerca del 3.3% del PIB el déficit fiscal. Tú estás dando lugar a una pregunta, pero que no hay tiempo para la respuesta porque el tiempo terminó. El que llegue atrás entonces tendrá que hacer una reforma, sea quien sea, Sí. Porque ya las finanzas públicas no mantienen, los ingresos no mantienen el... Lo más complicado de esto es que el año 2024, que es el año de la perspectiva, ¿no? Porque es el próximo año, es un año electoral. Y conforme a las últimas 6 elecciones, el año 2024, el año electoral termina siendo más malo que el año que lo precede. Hay evidencia. De las últimas 6 elecciones presidenciales, en 5 la economía se comportó más mal el año electoral que el año que lo precede. Lo que da pie, lo que da fundamento a pensar que el año 2024 pudiera ser más malo que este año 2023, y eso que este año 2023 es malo, al menos para la mayoría del pueblo dominicano. Bueno, Ivanhoe, gracias por aceptar nuestra invitación y
dejar la pista caliente, cuando ven a ver te tocará arrancar el próximo año. Con gusto, con gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.